Hola a todos estos raíces del noreste, este espacio para hablar sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, este espacio para hablar sobre lo que es nuestra identidad, qué es lo que nos hace norestenses. Soy Gina Cabrer, investigadora histórica y genealogista, representante del patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está conmigo, como siempre, Asael Holtz, y nuestro invitado, colega de muchos años, Manuel Marroquín, genealogista. Vamos a ver, historiador, genealogista, consultor, amante del tema criptojudío, que es nuestro tema el día de hoy. Sí, curioso, más bien dicho. Vamos a decir curioso de conocer lo que pasó en la historia. Que hay una anécdota muy chistosa. Yo, cuando estaba pequeño, la historia no me gustaba. Y eran las peores notas que tenía. Exacto. Entonces yo comentaba, pues ¿para qué voy a saber la historia si yo todavía no había nacido? Pero pues bueno, ahora, a través del destino, 5 años después, aquí hablando sobre temas de criptojudaísmo, sobre la herencia sefardí que tenemos, todo el noreste, todo lo que ha pasado, bueno, esta nueva migración contemporánea que está pasando en el mundo, muy interesante. Y pues bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Es un tema que toda la gente que es del noreste, que es de aquí, de Nuevo León, ha escuchado, le han comentado. Pocos y pocas saben realmente sobre el tema, pero sabemos que hay algo, sabemos que existe, sabemos que está ahí en la historia. Claro, y sobre todo, pues bueno, a final de cuentas las historias las van contando quienes van ganando, quienes van avanzando, quien la va comunicando, y se pueden perder mucho, ¿no? Y además nosotros seguimos contando, seguimos haciendo esta historia, estas crónicas, con base en lo que sabemos, ¿no? No, nadie va a tener la verdad absoluta. No, y cada día sale información diferente. O sea, cuando tú y yo empezamos hace 5 años esta amistad y empezamos a colaborar, era muy diferente. Claro, y cada vez aparece más información. Pareciera que la información quiere que la encontremos, ¿no? Y pues bueno, esta no la quiero llamar moda, pero pues a final de cuentas este retorno, esta reparación histórica que han presentado, en este caso la península ibérica, tanto España como Portugal, que nos ha permitido conocer nuestra identidad, en el caso de Nuevo León, o el conocido Nuevo Reino de León. Pero importante saber que es la información que nosotros hemos aprendido, hemos investigado, y no quiere decir que sea solamente nuestra verdad absoluta. Ok. Como un pequeño resumen, ya habíamos hecho un episodio anterior hablando de los judíos, de los inicios del judaísmo, cómo llegaron a Portugal, la península ibérica, luego cómo llegaron aquí al Nuevo Reino de León, y llegamos, nos asentamos como criptojudíos. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos amoldamos al espacio? Pues bueno, perdón. Tengo una duda antes de que dale. ¿Qué es criptojudío? ¿Cuál sería la definición? Ok, criptojudío es que bueno, como conocemos o han conocido un poquito la historia, existió una vamos a llamarla una policía de las buenas costumbres, que era la Inquisición, donde se cuidaban, ¿no? Y en aquel momento hubo una tendencia, no podemos criticar porque, pues bueno, era la época en aquel entonces, donde pues bueno, se buscaba que todos los que no practicaran el cristianismo, el catolicismo, bueno, pertenecieran a la parte católica, ¿no? Por medio de que se bautizaran. Entonces existían católicos viejos, católicos nuevos, en fin, con todo el Imperio Romano, todo lo que ha pasado, ¿no? Para no entrar mucho en historia de revolver, pero criptojudío era una persona que sus antepasados, su familia, tenían tradiciones judías, pero ante los ojos de los vecinos, de los reinos y de los familiares incluso, vivían una vida como católicos. Entonces eso es lo que se llama criptojudíos, o a veces también los conocían como conversos, anusim como se conoce, o la parte más despectiva, que eran los marranos, ¿no? Los llamaban las personas que tenían una conversión del judaísmo, que habían vivido toda la vida y se pasan al catolicismo, al cristianismo, los llamaban como marranos. Entonces era un nombre muy despectivo, pero bueno, eso es lo que viene siendo un criptojudío. Sí, y había documentación para tu linaje. Y para llegar aquí, pues se necesitaba un documento que dijera que no tenías origen judío. Claro, buscaban, había ciertas cosas, algo muy extraño que mencionas, era lo que le llamaban la pureza de sangre, ¿no? Se hablaba sobre que para poder venir a los nuevos reinos, a esta nueva tierra, a lo que estaba pasando, tenías que demostrar que había una pureza de sangre, que te habías arrepentido, eran los judíos arrepentidos, y bueno,
pudiéramos hablar horas del tema de la Inquisición y lo que hacían, bueno, lo que condenaban los tres, que era el hedonismo, la herejía y la sodomía. Pero bueno, después podemos hablar otro tema sobre esas tres cosas de la Nadie se salvaba aquí en esta reunión. No podemos hablar de esos temas porque ya tenemos que hacer una versión un poquito más Nos vayan a censurar ahorita. Sí. censurada, ¿no? Pero bueno, lo que habíamos platicado, el tema es cómo se va conociendo esta herencia judío, sefardí o criptojudía o conversa, como lo queramos conocer. Pues bueno, a través de los años hemos visto tradiciones en el noreste de México, ¿no? Que a veces nos llamaban un poquito la atención, decir, oye, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué en el norte, en el sur hacen otra cosa, en el centro hacen otra cosa? Y luego veías y vas conociendo, ¿no? Una de las cosas más interesantes, ¿no? Que conocía, el pueblo judío fue uno de los primeros en utilizar la sal para conservar la conservación de alimentos, ¿no? Entonces no es coincidencia que en el noreste, bueno, voy a hablar en el caso de Nuevo León, aunque no significa que solamente en Nuevo León haya carne seca, machaca o como la conozcamos, no, pero bueno, no es coincidencia que conservaban la carne, no, sí, con la sal. También hay una anécdota muy chistosa, no, sabemos que sí es verdad el tema de dónde viene el jamón serrano o el jamón ibérico, ¿no? Que en aquel entonces, cuando la Inquisición perseguía, buscaba los que todavía los practicantes, a los criptojudíos, todo, pues si tenían chorizos colgados en la puerta o algo de puerco, ¿no? Pues decían, no, aquí es una familia que es católica porque come puerco y los judíos no acostumbran a comer puerco. Entonces se cree o se comenta que una pata de cerdo la salaron, la dejaron colgando, de ahí sale el maravilloso jamón serrano. Qué rico. Y justo en la arquitectura de esas zonas de allá de Sevilla, del sur, la puerta de la casa y la cocina y la ventana de la cocina están pegadas, arquitectónicamente hablando. Por eso la ventana de la cocina es donde se colgaba normalmente y al lado estaba la puerta de la entrada. Entonces, claro. Era como muy icónico, ¿verdad? Que estuviera en esa arquitectura de allá. Pues recordamos que la Inquisición dura 100 años. Entonces, pues hubo unos cambios arquitectónicos, una influencia y todo, que decía, bueno, pues vamos a ver cómo conservamos. Y pues por más que trataban de seguir sus tradiciones, que a lo mejor, y mucha gente perdió. Incluso en la actualidad no se sabía esa tradición judía, ¿no? También tenemos, bueno, ahorita hablamos de las puertas. Había rumores. En las familias había rumores. En mi familia, cuando yo era chica, sí se decía que descendíamos de judíos, pero mi abuelita era así como que no digan nada. Pues es que imagínense la memoria que se queda en nuestro ADN, en nuestra mente, de decir, bueno, era ocultar, ¿no? Y era, pues te acostumbras y todo, ¿no? Hay muchas creencias que se tienen. Ahorita recordando el tema de la arquitectura también, bueno, ahorita hablamos una cosa de las puertas muy interesante, de que el pueblo sefardí, cuando sale la expulsión en 1492, el edicto de Granada y todo, ¿no? Ellos viajaban con sus llaves a explorar las nuevas tierras porque creían que en algún momento iban a regresar. Y ahora en algunas arquitecturas, en parte del noreste, vemos en los marcos de las puertas las llaves, ¿no? Pues ahí viene la tradición, que eran las llaves que querían regresar. Pero podemos hablar muchísimo, estábamos hablando del tema de los alimentos, podemos hablar también la reminiscencia, lo que queda de nuestras costumbres que tienen ese origen judío que a lo mejor no estábamos conscientes de ello. Y sobre todo, el dato más interesante que llama la atención, que ahorita que mencionabas de la familia que se sabía y todo, lo más interesante es, esto sí va como que explotar un poco, los judíos o los sefardíes que estaban, bueno, ¿qué significa ser sefardí? Aparte, eran un grupo de judíos que sale de Judea, se establece en la península ibérica, y sefardita significa judío peninsular, ¿no? Entonces, pues bueno, y ellos, al estar en convivencia con los reinos de Castilla, que todavía no existía España, con los reinos de Portugal, en fin, con los reinos de Aragón, con los reinos de Cataluña y todo, después con la influencia, con los idiomas romances, con el latín, con todo lo que va pasando, ellos crean su propio idioma, ¿no? Espero no haber revuelto mucho, hablando muy rápido. Ellos hacen su propio idioma, donde es una mezcla que ellos lo llamaban el hebreo español, que era una mezcla del hebreo que venían de Judea hablando y el español que ocurría en la península ibérica, y a ese idioma le llaman ladino. Entonces, no es coincidencia que en el noreste digan indio ladino para referirse a una persona. Entonces, y hay otras cosas. Además, bueno, el idioma ladino, si les gusta,
pueden investigar, si no colgaremos un diccionario ladino-español ahí en la plataforma para que lo puedan consultar, ¿no? Pero hay palabras que todos sabemos del anillo y reconocemos, como huerco. Huerco, exacto, es lo que o sea, una palabra, todo el mundo decíamos, la palabra huerco, ¿de dónde vendrá? ¿Será un modismo, una mala pronunciación? Pues no, huerco significa niño o diablillo, hay diferentes interpretaciones. Ancina, las señoras que hablan en los pueblos, por así decirlo, que todavía conservan, en realidad están hablando un idioma correcto. Decir ancina, decir anca. Labor significa trabajo. Pues cuando la gente grande dice vamos a la labor, es que vamos al trabajo. Entonces, bueno, pudiéramos hablar también de muchísimas palabras del tema del ladino. Entonces, pues la alimentación, el idioma que tenemos, las características físicas, ¿no? Que pues bueno, se comentan. Pero además hay algo muy interesante que muy poca gente sabe y que lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué fue lo que vino a decir, sí es verdad todo lo que estamos hablando? Unos pequeños libros, unos manuscritos que eran las memorias de Luis de Carvajal. Luis de Carvajal fue condenado, bueno, es un personaje que lo hemos escuchado y sabemos, ¿no? Y estuvo en esta zona, y peleando, y yendo, y subiendo, y bajando, y todo, y su familia vino, la familia tiene un final medio tortuoso, pero lo que vamos a hablar son las memorias de Luis de Carvajal. Gina, si sabías, bueno, no sé si conoces el tema de las memorias. Las memorias son unos manuscritos, son 3 manuscritos que escribió Luis de Carvajal durante su tiempo que estuvo encarcelado y procesado por la Inquisición. Antes de morir, logra esconderlas, ¿no? Se cree, se rumora, se sabe que las dejó en un tejado, en una casa. Desafortunadamente lo procesan en la Inquisición, muere, ¿no? Y muchísimos años después aparecen las memorias de Luis de Carvajal. Después desaparecen las memorias de Luis de Carvajal por 80 años. Wow. Y hace aproximadamente unos 10 años regresan, aparecen en una casa de subastas. Un benefactor judío de Nueva York decide comprarlas y regalárselas a Nuevo León, bueno, a México. Esas memorias existen y habla sobre todo el camino que pasó, cómo llegó al nuevo Reino de León, cómo llegó a la Nueva España, lo que pasó con su familia, lo que pasó. Y bueno, él firmaba todas sus memorias como Joseph Lumbroso, ¿no? Que fue su nuevo, exacto, su alter ego, cuando tuvo la iluminación en la cárcel. Entonces, bueno. Que estamos hablando del sobrino de Luis de Carvajal. O sea, está el Luis de Carvajal el viejo, que es el que llega aquí con la capitulación, y Luis de Carvajal el mozo, que es su sobrino, que es el que hubiera heredado el nuevo Reino de León. Bueno, ahí creo que platicaban hace rato, bueno, hay otra entrevista que se tuvo, ¿no? Y donde mencionan que, bueno, Luis de Carvajal se le dio una capitulación donde tenía 200 leguas al norte, al sur, al este y al oeste, a perpetuidad. Bueno, pues su sobrino, Luis de Carvajal y de la Cueva, no se sabe si tuvo descendencia o no. Entonces Muere. Entonces, pues bueno, su sobrino, el hijo de su hermana es el que tiene, y bueno, él tampoco se tuvo descendencia, entonces también muere. Pues bueno, ¿no? Y ahí entraremos en toda la tragedia que le pasó a la familia de Carvajal, y luego, bueno, en fin, no, vamos a hablar ahora más cosas curiosas, anécdotas, tradiciones. Costumbres, ¿no? Porque a veces hay cosas en situaciones en la familia que heredamos, y lo heredamos como así lo hacían en mi casa o así lo hacía mi familia, y atrás de eso pues hay un origen sefaradí desconocido, ¿no? El casarse debajo de arcos de flores, tapar los espejos cuando alguien muere. Esas son las cosas interesantes. Bueno, una era, bueno, los árboles frutales en la casa, ¿no? Tener una parra, una granada, un higo, ¿no? Entonces, ¿y sabes de dónde viene eso? Sí, la granada, bueno, los 613 granos de fe y toda la cuestión, ¿no? El tema de los espejos, muy interesante. En algún momento una anécdota de mi madre comentaba que pues se acostumbraba en el lugar. Mi familia es de Allende, Nuevo León. Y decía, pues, cuando fallecía alguien se tapaban los espejos, pero no sabían por qué. Entonces, bueno, después ver el tema de las tradiciones judías, que es el tapar los espejos, cosas así. Otra cosa que sí me llamó mucha atención, yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, ¿no? Pero llevo su nombre. Entonces él decía que mientras él estuviera vivo, nadie se podía llamar como él. Fallece a los 2-3 años, nazco yo, y me honran con su nombre, ¿no? Pero también es una de las tradiciones muy interesantes del judaísmo, el
que dentro de la misma familia no haya con el mismo nombre, que bueno, me imagino que tendrá que ver con el tema de la identificación de los nombres, los apellidos. Ahorita que mencionas personas que fallecieron, hay algunas prácticas también judías en ese mismo proceso de lo que es el sepelio o lo que es el entierro. Aquí también tenemos nosotros algo de eso que hayamos, o que ustedes sepan si hemos cargado algo de eso. Por ejemplo, enterrar. Esto de la cremación ya es muy moderno, ya es muy... Pero hasta cuando yo era niño todavía me acuerdo que esto de la cremación no era algo tan popular y es algo muy totalmente judío. Los judíos no creen ni quieren ser cremados. Ellos quieren que su cuerpo esté en el mismo entierro, en el mismo lugar donde han enterrado a sus antepasados, incluso. No sé si algo de eso tengamos aquí. Sí, bueno, se ven características, ¿no? Habría que hacer una investigación muy a profundidad, pero bueno, los panteones, pues se tiene... normalmente no se tienen tantas flores naturales, sino flores sintéticas. En los ritos judíos, pues bueno, no es común tener flores, es más de ofrenda se ponen piedras y cosas así. Entonces viene de ahí, pero está muy mezclado. Estamos hablando que toda esta diáspora o esta llegada al nuevo reino se dio aproximadamente en los finales de 1500, principios de 1600. Entonces estamos hablando de 500 años donde se va diluyendo la costumbre, ¿no? Pero quedan esos destellos que vamos viendo y entre más estudiamos empezamos a ver estas costumbres que dices, caray, o sea, esto es muy regio, muy de la región, y ese sefardí. Sí, entonces, pues bueno, y además más las que se han ido acumulando y mezclando, ¿no? Que en este caso entra la mezcla con el catolicismo, con prácticas religiosas, tradicionales, católicas romanas, donde percibes que la idea original se va fusionando con la tradicional, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, podemos encontrar muchísimas similitudes. Pues recordemos que, bueno, el judaísmo y el catolicismo tienen unas raíces muy parecidas, ¿no? Después ya tienen diferentes variantes, pero entonces en realidad, pues por la parte religiosa no era tanto, era más por la parte de costumbres, tradiciones. Por ejemplo, la comida kosher, que es la comida que acostumbra, ¿no? O tradicionalmente los judíos es, bueno, la comida kosher. No, si gustan investigar un poquitito sobre no mezclar lácteos con carne, ciertos productos los pueden comer, en fin, no soy muy experto en el tema, conozco, pero bueno, después de tanto analizar todos estos temas me dio una conclusión muy interesante. Esta es Marida, ya para relajar un poquitito el tema y estar viendo todo, ¿no? Por ejemplo, México se sabe que tiene una cultura gastronómica impresionante y rica y vasta en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en gastronomía regiomontana o norestense, vamos a llamarle así. Deliciosa. Entonces, bueno, Claro. Pero, a ver, les voy a una pregunta capciosa. Menciónenme un platillo. Bueno, si mencionamos ahorita el tema de la comida kosher, que no se mezclan lácteos con carne, ¿no? Menciónenme un platillo típico regional norestense que lleve carne y queso. Que lleve carne y queso. Que lleve queso, carne y queso. No existe. Entonces dices, caray. Y el puerco es muy reciente. Sí. Ya el asado de puerco ya lo heredamos de San Luis. Y a eso me refiero, que es algo ya más tradicional, católico, ya viene con las raíces de otros lados y no es totalmente kosher, ¿verdad? Por ejemplo, los turcos, que pues bueno, el pan sin levadura, con dulce y carne, que era de todo, pues a final de cuentas se está cumpliendo ciertas reglas. Entonces, hay muy chistoso, siempre les digo, y luego alguien me contestaba, una gringa, y yo, no, pues que las gringas de todo como que esas son nuevas. Esas no son. Entonces, bueno, ciertas cuestiones. Pero inclusive, o sea, aunque no veamos una preparación kosher per se ahorita, hay una tradición con el cabrito de sacrificarlo de cierta manera. ¿El cabrito de leche? De cocinarlo como en mogaduro. O sea, el cabrito como se cocina aquí, que está en un alambre, es como mogaduro Portugal, de donde viene Carvajal. Ahora, vamos a pasar, nos han comentado tanto el tema de España y la conquista, llegada, subida, bajada y todo lo que, bueno, en realidad pues España se funda después de todo el tema de la conquista. Lo que llegaron fueron los castellanos, ¿no? Los reinos de Castilla y todo el tema. Bueno, pero no entremos. Pero Portugal, súper interesante que menciona. Portugal tiene también una influencia súper interesante, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar, bueno, hemos estado ahí, a Portugal, y bueno, me impresionó que
un platillo muy típico o la forma de comer es carne asada. Y yo dije, caray. Wow. Caray. ¿Qué pasó? Creo que ya sabemos de dónde viene la tradición de la carne asada. Nuevo León tiene muchísimas costumbres portuguesas. De hecho, cuando viajas allá, realmente entre España y Portugal, sí se siente más la relación con Portugal, se siente más conexión y la comida también es más parecida aquí que la de Madrid o con la de España, que tiene puerco por todos lados. Que bueno, en Portugal también comen mucho puerco, comen mucha res. Bueno, el tema es a los alimentos como el bacalao, diferentes preparaciones, mezclar cierto tipo de salsa. Incluso me sorprendió, no sé si conocen, aquí en la región hay una fruta pequeña que se llama níspero. Bueno, llegas a Portugal y hay nísperos por todos lados. También un tema, bueno, la naranja, que fue un intercambio entre la parte de la península con América. Pero bueno, en fin. Y otra cosa, ahorita estoy viendo aquí la chuletilla o acordeón que tengo. Otra de las cosas interesantes que me pareció que puede ser, que podemos investigar, que se los dejamos de tarea, es cómo se llaman los municipios. Bueno, ok, algo interesante, perdón, voy a regresar. Para poder ocultar un poco el tema de tu criptojudaísmo, pues extrapolabas completamente tu catolicismo, ¿no? Entonces, para decir, pues soy muy católico, ¿no? Entonces, me llamó la atención, ¿cómo se llaman los municipios del Nuevo Reino de León? Santo Domingo, San Nicolás, Pedro. Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Claro, porque tú le ponías el nombre de tu santo favorito, Santa Catarina, o a quién dedicabas tu hacienda, tu rancho. Siempre tenía que haber esta imagen católica, esta imagen que te reafirmara como católico. Entonces, bueno, no sabe. Después hay muchos rumores que Nuevo León está hecho en una forma de cruz, ya están los municipios. Sí, y bueno, la famosa estrella de David. Perdón, la estrella de David. Sí. Y bueno, hay muchísimas cosas que pues no hemos podido comprobar. Si estiramos el Google Maps. Si lo podemos mover un poquitito y lo Si vemos, esta ¿no? esquinita está más larga y le hacemos así, sí da. Vamos a crear un mapa. Vamos a hacerlo para la siguiente. No, pues podemos pasar horas y horas y horas que se ha encontrado. Bueno, ya yo a doña Migbex que se han encontrado en varias partes de México, que son estos baños rituales, y es una confirmación completa de que aquí había judíos. Hay una súper también rumor o leyenda urbana, que siempre he tenido duda de esto, ¿no? Hubo una persona que hasta se levantó en una conferencia en el Museo de Historia y juró que él vio la entrada del arco. Hay una leyenda, o al menos no sé si sea verídico y podamos comprobarlo, de un túnel que estaba conectado y que iba por debajo desde el centro, desde aquí, desde la Macroplaza, hasta el Obispado. Una sequía que taparon. Okay. Se menciona también. Ahora, y todo. mencionan que ahí se encontraron artefactos de corte hebreo, menorás y algunas otras cosas secretas ahí guardadas. No lo dudo. Entonces, claro, me imagino que mucha gente sí trajo escondidos sus artefactos desde España, o fabricaron a lo mejor algunos acá. Difícilmente. Pero quién sabe si quedaron guardados. Y esa es la gran leyenda, que sí hay un lugar como eso, ¿verdad? O sea, pues vamos a encontrar mucha información y vamos a saber, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de los túneles y todo, la Capilla de los Dulces Nombres. Que tiene tantos elementos. Es impresionante. Cuando tengan la oportunidad, visiten la Capilla de los Dulces Nombres en la Macroplaza y todo. Y lo primero que ves son unas granadas, ¿no? Si estamos hablando afuera, sí, que las granadas son el símbolo de los 613 granos de fe, y que tener una granada en tu casa es parte, bueno, que te da prosperidad y muchas cosas así. Entonces dices, caray, ¿cómo tenemos una capilla tan importante, no? Que no tenían los campanarios tan evidentes, porque la de los Dulces Nombres tiene el campanario después. En fin, son teorías. Repetimos, todo lo que estamos hablando aquí, lo que se ha platicado es lo que hemos leído, lo que los historiadores nos han contado, conferencias, investigaciones y tal, ¿no? Realmente... Sí. Y esto que decíamos, ¿no? Que hay información todos los días y a veces no siempre coincide, y
pues tenemos que usar nuestra lógica, ¿no? Para ver, oye, esto sí es posible o esto no era posible en esta época, y sobre eso analizar y empezar a investigar. Claro, y cada quien va a adoptar las costumbres, tradiciones y gustos que les parezca. No significa que estas ciertas cuestiones sean solamente de la religión. Estamos hablando como el grupo, la familia, que leía una parte, bueno, no es una religión nada más, no es una etnia, no es un grupo sanguíneo, sino es una familia. Entonces, era un grupo que llega muchos años a la península ibérica y después por diferentes cuestiones políticas tiene que mudarse. Entonces, con lo cual, lo que incentiva ahora esta reparación histórica del 2015, tanto en España como Portugal, es recordar eso, que es básicamente el mensaje principal. Ahorita podemos hablar toda la historia, lo que ha pasado y que cada quien va a indagar, que ojalá más gente siga las generaciones, los jóvenes que les interese la investigación, la genealogía, la historia y todo, ¿no? Pero esta reparación, a final de cuentas, todos estos motivos que estamos hablando del crecimiento fue por limitar a unas personas con unas creencias religiosas. Claro. Entonces ahorita es, pues, cada quien aprende, conoce y puede crear sus nuevos ritos. Entonces, pues bueno, es muy interesante cómo encontrar la parte rica de Nuevo León y hacerla como nuestra en la actualidad. Claro. Que en eso, perdón que interrumpa, vamos a dar pie después a ver si me pueden invitar en otra, seguir lo que pasaba, que hay un libro muy interesante que quiero debatir con ustedes dos, que se llama El Reino en Celo. No vamos a hablar muy de bueno. Más. Muy bueno, habla sobre la historia, una historia amorosa entre Diego Montemayor, su esposa, y Alberto Alcanto. Es un capítulo completo de esa pura novela, y tenemos ya varias novelas que vamos a platicar con ustedes, porque como les decimos, hay información nueva y hay descubrimientos nuevos, y afortunadamente tenemos historiadores y cronistas y gente muy interesada en la verdad, en los hechos, no en la historia que nos contaron de cuentos de hadas, sino en lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó es que llegamos aquí escondiéndonos. Somos inmigrantes que veníamos escapando de una situación religiosa, de una persecución religiosa, y llegamos aquí y estábamos escondiendo eso. Ahorita que mencionaba de los objetos, muy difícil que encontremos objetos, por eso encontramos tradiciones. Porque en el momento que te encontraran una estrella de David, o si te encontraban circuncidado, pues ahí cómo le hacías, ¿verdad? O sea, no había forma de negarlo. Entonces, muchas cosas se van encubriendo, pero hay muchas cosas que la costumbre no podemos con ella, y esos son los datos que vamos encontrando, ¿no? Muchas familias que el viernes en la tarde se juntara la familia, no se hiciera nada. Todo el sábado estar tratando de leer o hacer otro tipo, y ni siquiera estudiar y trabajar, eso obviamente no, ¿verdad? Claro. Simplemente estar disfrutando el sábado sin tecnología, o sea, lo que es el Shabbat, a fin de cuentas, pero el cocinar sin levadura, el cocinar separando ciertos alimentos, y esas prácticas yo las viví todavía con mi abuela. El que haya una colonia como la colonia Vistahermosa y que haya una sinagoga, bueno, eso ya es básicamente lo... Hay una historia que podemos después buscar sobre el comino, ¿no? Según cuenta una leyenda, que bueno, el comino era un producto que utilizaban los judíos para condimentar, y que encontraron a muchas familias criptojudías porque cocinaban con comino, ¿no? Entonces, no sé si es verdad, sea mentira, pero pues aquí qué ricos son los frijoles con comino, ¿verdad? Y no cualquier persona usa el comino en México. Exacto. Esa es la gran diferencia. Y los platillos norestenses... Todos con comino. Con comino. Entonces, hay muchas cosas que es interesantísimo investigar y preguntarle a nuestros abuelitos, bisabuelos, los que tengan todavía. A ver, platícame qué historias, pues para que ustedes investiguen y vean, caray, esto no se hace en el sur, pero sí se hace en el norte, pero se hace en Portugal, pero no se hace acá. No, sería interesantísimo que lo descubrieran. Algo de lo que les estamos platicando les resuena a ustedes, de su familia, de los fines de semana, de los sábados o los viernes, que en mi casa viernes en la mañana preparaban la comida todo el día, porque a mediodía iba a llegar la gente a comer y era no hacer nada. No, y muchas prácticas que a principios de 1950 y 1960 todavía, la generación anterior a esta, post-revolución, Primera Guerra Mundial, etcétera,
todavía aquí en el norte las familias estaban practicando y comentan mucho cómo era muy marcado el, por ejemplo, no usar tanta tortilla de maíz. Y que, claro, si salías de este estado y ibas más hacia el sur o más hacia el centro, pues se notaba la diferencia. Sí, y es súper importante continuarlas, seguirlas. Hay muchas tradiciones, muchas cosas que son muy, muy, muy bellas. Y pues bueno, repito, tenemos mucha tela de donde cortar aquí. Sí, y es que aquí hay algo. La situación de esconderte y de la persecución, ahorita lo hablamos muy campechanamente, de estas tradiciones y todo, pero era un momento muy oscuro, muy difícil. O sea, todo estaba vigilado. Hay gente que los agarró la Inquisición porque su esposa no iba una semana al mes a la iglesia. Entonces empezaron a decir que no iba porque estaba en sus días, el que estaba menstruando, entonces que eran días que los judíos respetaban para no salir, y por eso hubo un proceso inquisitorial. Entonces prácticamente cualquier cosa que hicieras o no hicieras podría llevarte a una condena o un proceso inquisitorial. Entonces la colaboración, esta unión entre familias, para esta información se quedara aquí, fue muy fuerte. Y a lo mejor a muchos de ustedes les tocarán el cásate con alguien que tenga las mismas costumbres, ese miedo al de afuera. Que ahora, misterio resuelto, por favor, que en toda la República y en todo el mundo dicen que en Nuevo León se casan entre primos, tiene una razón judío-sefardí. ¿Sí? La endogamia es casarse entre parientes. Entonces, bueno, ya, misterio resuelto. La endogamia era pues parte de la misma tradición. No es tanto que fuera que sí porque la familia, todo el rollo, que bueno, como lo comentabas por las costumbres, pero más que todo creemos que en la parte de Nuevo Reino de León era por protección, porque pues es más fácil casarme con una prima que sé, no, sí, el apodo que a la prima, no, eso no. Pero era más fácil arrimarse a una prima. Sí, que estaba cerquita. No, pero además sabían que la prima se le arrima. Pues, claro, pero no, espérate. No, espérate, prima. Entonces, los primos que estaban ahí sabían que eran de la misma familia, las mismas costumbres, y sabían que pues iban a ser criptojudíos también y que no iba a pasar nada. Porque hubo muchos casos de que esposas dijeron, que se casó una católica vieja con un católico nuevo, y resulta que pues le dijo, ¿sabes qué? Llegó la Inquisición y le dijo, ay, pues mi esposo es criptojudío, y vámonos, se iban. Que también la película, que la pueden encontrar en YouTube, de los Carvajal, ahí van a encontrar, y interesante, sí pasó esa situación donde Francisco de Carvajal, hermano de Luis de Carvajal el segundo, su mamá, y bueno, todo está muy interesante. Entonces, pero bueno, ahí habla sobre este tema. Y sí, entonces los primos, el deporte favorito de aquí es la endogamia. No, se sabe porque tiene una connotación. Todavía hay muchas familias ahí emparentadas, ¿no? Y además, vas allí en Linares, Montemorelos, todo primo, pues sí, todos eran primos. Claro, totalmente. Y hasta la fecha, los papás de los amigos, pues son tíos de cariño. ¿Cómo está tía? ¿Cómo está tío? Pues era una forma de cómo encontrarse con la familia, decir primo, tío, que, bueno, en el judaísmo es mucho el paisa, ¿no? Entonces el paisano, que todo el rollo, bueno, pues me imagino que por ahí viene el tema del primo, ¿no? De la forma. Pero bueno, eso era un comentario divertido. Me encanta. Hay tanta información que sale a relucir y sigue, como ustedes mencionaron, ya va a seguir saliendo. ¿Cuál de estas nos va a incomodar o cuál de estas nos va a decir, wow, me está iluminando, ahora entiendo el por qué? Pero lo más importante es que si mucha gente tuviera dudas, o quien tuviera dudas de este tema, y quisiera solo irse al texto más básico antes de todo lo que pudiera encontrar de literatura, puede irse al libro de Levítico y empezar a leer, que está en la Biblia, en todas las Biblias, en el Antiguo Testamento, y vas a leer el libro de Levítico donde vienen estas instrucciones para la vida y reglas para vivir. Y de algunas de esas vas a poder decir, mira, ya entiendo, aquí está ok, o al menos la esencia de esto me lo enseñaron, o se lo enseñaron a mi mamá o a mi bisabuela, ¿verdad? Y es tradición en la familia. Y de ahí es donde realmente se
¿verdad? Se rescataban todas estas tradiciones. Y nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad y conocerá y todo. Exacto. Y ahí es donde uno puede entender por qué la diferencia entre un imperio azteca, un imperio maya, o sea, una cultura maya totalmente rica, totalmente, ¿verdad?, las culturas de aquí, y algo que viene desde Medio Oriente. O sea, una cultura, unas ideas, unas leyes que vienen desde Medio Oriente, que vienen atravesando el río, que es lo que ya habíamos mencionado que significaba los hebreos, ¿verdad? Hebreo, el del otro lado del río, que va cruzando y acaba aquí en este continente y en esta zona de este continente, y que hace un gran impacto, porque aún inclusive con las tradiciones católicas, que realmente romanas, pues bueno, el imperio romano eran las tradiciones paganas, por así decirlo, como lo mencionaron en ese entonces, pues era no hacer lo mismo. O sea, que es una cultura, que son unas tradiciones que a fin de cuentas eran ingobernables y aún de manera secreta era no voy a comportarme o no vamos a adoptar estas tradiciones seculares o ¿verdad?, contemporáneas. Vamos a guardar las nuestras que vienen desde nuestros antepasados por miles de años. Entonces sí noto que hay una manera diferente de pensar y de actuar y de vivir, y los resultados los vemos al día de hoy por esto, porque a fin de cuentas era estar en riesgo tu vida y tu familia, pero aún así no querer, o sea, porque lo más sencillo sería, bueno, ¿verdad? Adóptenme, adopto tu cultura, dime cómo le hacen, debe yo, y hago lo mismo y se acabó y replicas y ya. Y en este caso todavía había esa resistencia para que no se perdieran, obviamente con el tiempo, las tradiciones, pero a la vez la esencia de haz diferente todo a como está a tu alrededor. Sí come carne, pero de cierta forma. No te comas lo gordito. ¿Y por qué no te comas lo gordito? Pero si es lo más rico, porque es lo que más colesterol trae. O sea, en el fondo, estas reglas, sean como sean y como cada quien los interprete, eran por un medio de saneación y de un proceso más natural y más sano para nosotros los humanos. Entonces, si ahorita nos vamos y nos lavamos las manos, ¿quién trajo esa tradición de lavarnos las manos? Si la gente antes, ¿verdad?, o lavarnos los pies incluso, que los romanos no se lavaban los pies, pero es una tradición que ahí, cuando Roma estaba en Jerusalén, sí los judíos lavaban los pies de la gente que venía caminando, y por métodos higiénicos, para que no entraras con toda la basura, los restos de animales a la casa. No había drenaje. El aguas, que aventaban por la ventana el agua. Entonces, todo esto se trata exactamente, estas leyes a fin de cuentas que hemos adoptado ya a nivel casi internacional, era por un método de higiene. Entonces, ¿y cómo ha permeado todo esto en nuestra sociedad? Porque si nos vemos, traemos esta forma de trabajar, de estudiar, de prepararnos, de no depender de las circunstancias, ¿no? De siempre estar preparados y salir adelante por nuestros propios recursos. ¿Qué es lo que tú mencionas de los judíos sefardíes? Claro. Eso es lo que ha permeado a nosotros, aparte de las costumbres, de si poner un mantel limpio en viernes o ponerte ropa limpia en viernes, que sería el equivalente al domingo vestirte para ir a misa, ¿no? Ese fin de cosas es, ¿qué nos queda de ese origen judío sefardí que se sigue reflejando hasta el día de hoy en nuestra sociedad? Y lo que tú mencionas es eso, ¿no? Esa actitud. Unas leyes, una actitud ante unas leyes y unas normatividades de vida que nos han permitido avanzar en la tecnología, en los medios, en todo lo que ahorita ya consideramos como algo garantizado, como algo como, o sea, ¿cómo que no hay papel? ¿Cómo que no hay agua? ¿Cómo que no hay esto? ¿Cómo que no? O sea, ha sido un proceso de muchos siglos y milenios para llegar a este punto donde decimos, así es. Y seguiremos porque sigue este espíritu que acabas de mencionar ahorita tú, Gina, de seguir hacia adelante tratando de conservar esa humanidad y lo mejor posible. Y esa identidad, ¿no? Esa identidad, porque seguimos teniendo una identidad diferente. A lo mejor no entendemos de dónde viene, con esto pues empezamos a ver de dónde, pero sí tenemos una identidad diferente y no dejamos de ser mexicanos, o todos estamos orgullosos de ser mexicanos. El noreste pesa, es esa identidad. Pues sí.
Pues tantas cosas que podemos hablar, tantos comentarios, tantas ideas, tanto todo, pero bueno, tendríamos que pasarnos horas y horas. Va a ser el podcast ahí interminable. Pues si me invitan, claro, vamos. Adelante. Tenemos tema del reino en celo, tenemos el tema de los apellidos, que hay anécdotas muy chistosas de los apellidos, cómo los iban nombrando. Pues bueno, hay que hablar de cosas, la parte, pues vamos a llamar divertida o chistosa de esta cultura, de estas tradiciones, de esta fundación. Pero pues bueno, muchísimas gracias por la invitación a exponer un tema que descubrí, que me apasionó. No soy genealogista de profesión, admiramos, saludos a todos los genealogistas de profesión que están con nosotros, historiadores, apenas preparándome. Esperemos a ver qué onda. Les digo que soy ahí de huele bailes, como decían antes, ¿no? Entonces, pues, me gusta conocer. Pero lo traes dentro, o sea, ya nada más era el catalizador que el tema te enganchara para... Fue una coincidencia muy buena, muy bonita el llegar a esta parte de donde me llaman mis antepasados a buscar y a explorar, y aparte pues poder ayudar a personas a tener este reencuentro, esta reparación, y sí, que no se pierda este sentido de estas leyes de pues resarcir cualquier daño, cualquier malentendido, cualquier información que haya sido, y sobre todo que pues las culturas como fueron caminando, no hay culturas ni buenas ni malas, simplemente son. Exacto. Así fueron avanzando. Asumir nuestra identidad completa. Correcto. No fragmentada como la teníamos, ¿no? Y va a haber muchas cosas más. Pues muchas gracias. Queremos escuchar y queremos leer y queremos saber qué piensan ustedes sobre todo este gran tema. ¿Qué anécdotas tienen ustedes que han escuchado a través de los años? A lo mejor sus abuelos, sus tíos, sus padres les han comentado y les han contado historias, tradiciones que a lo mejor, como en muchos casos, creemos que son de raíz judía. No estamos totalmente seguros, pero queremos saber si ustedes tienen anécdotas de este tipo, historias, tradiciones. Déjenlo, por favor, en todos los comentarios de nuestras redes. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Síganos, por favor, regálenos ese like para seguir creando este contenido que es gratificante, que es enriquecedor. Y queremos saber realmente qué es lo que ustedes opinan sobre todo esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una plática increíble, ha sido una plática memorable que vamos a estar repitiendo, y pues con la idea de que tengan un poquito más de información sobre nuestra identidad, sobre nuestros orígenes. Los esperamos pronto en el próximo episodio, no se lo pierdan.